¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Wally. Ya estoy empezando a preparar el video de Wally Opina de mañana para que no se lo vayan a perder. Pero antes de sacar este video quería presentarles dos historias que me contaron y que me han me han estado dando vueltas en la cabeza en estas últimas semanas. La primera historia yo la había comentado en Twitter hace aproximadamente un mes y medio. Tiene que ver con la época de la violencia, es decir, la guerra entre conservadores y liberales, luego de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el llamado Bogotazo. Mi abuelo, que es un campesino, agricultor y ganadero, tuvo que sufrir de niño los percances de esta maldita violencia entre estos dos partidos políticos en esas épocas, y les voy a contar cómo sucedieron las cosas antes de empezar. Él llegó un día aquí, almorzamos. Cuando estamos en familia no nos gusta hablar tanto de política, nos parece un tema hartísimo, pero pues ese día no sé cómo se dieron las cosas para terminar hablando de eso. Entonces él nos contaba cómo a raíz del Bogotazo y de una lucha que venía de muchos años atrás, se fue esparciendo la violencia tan grande entre conservadores y liberales que terminó con la vida de tantas personas, con el robo de tantas propiedades y con el apoderamiento de tierras de gente que no era dueña de ciertas tierras. Entonces él nos contaba cómo salían volquetas llenas de cadáveres a causa de esta violencia maldita que nos ha consumido por tanto tiempo. Bien, esa es la primera historia, aún no la concluyo, ya les digo por qué, voy a pasar a la segunda historia. Este fin de semana estuve en un asado y allí me encontré con un militar retirado de bastante edad del ejército. Él tuvo que combatir a la guerrilla por muchos años. Él vio a compañeros de él morir. Nos contó una historia en particular que a mí me puso a pensar mucho, y era que en una emboscada, en uno de esos encuentros de guerra, él se terminó encontrando frente a frente con un guerrillero, cada uno con el arma apuntándose. Es una cosa que parece de película, que parece de locos, pero es una vaina que ha pasado en el país muchísimas veces, creo yo. Entonces, los dos se quedaron mirándose y yo quiero que se trasladen a ese punto, a ese momento en el que un soldado y un guerrillero, ambos instrumentos, ¿sí? Ambos son instrumentos. Uno es un instrumento del Estado, otro instrumento de una insurgencia, pero ambos son un instrumento. En ese momento, viéndose ahí frente a frente, creo que ambos llegaron a la conclusión de que eran eso, un instrumento más. El señor que les cuento no le disparó al guerrillero y el guerrillero no le disparó obviamente al señor. El guerrillero se fue corriendo y finalmente se escapó. Meses después de que pasó esto, este señor tuvo que ver a uno de sus sobrinos que había entrado al ejército como comandante, pero no como comandante de estos que se la pasan en la oficina con sus cuadritos y sus medallas y sus estrellas sin haber ido una sola vez a la guerra, sino un militar que de verdad tuvo que estar al frente de una tropa. Este militar cayó a manos de la guerrilla, lo abalearon y terminó muerto, y el que tuvo que recibir su cuerpo de primeras fue este señor que les estoy contando, que ya es un señor de muchísimos años, que ya hoy está retirado del ejército, y que era el tío de este comandante que murió a manos de la guerrilla. Vuelvo y les cuento. La historia de mi abuelito es de hace un mes y medio, que él me la contó, y la historia del señor del ejército es del fin de semana pasado. Es decir, están separadas en tiempo, pero al final creo que llegan a la misma conclusión. ¿Por qué? Cuando mi abuelo terminó de contarnos la historia de cómo liberales y conservadores se peleaban a muerte en esa época, incluso en la vereda donde él vivía, llegó a la conclusión de que mucha gente como por ejemplo Álvaro Uribe, ha tomado a la guerra como un negocio. ¿Y un negocio por qué? Porque a raíz de que prometen de acabar con algo como son las guerrillas, crean una expectativa en el pueblo para que ellos sigan votando y los sigan manteniendo en el poder. Y es decir, que a través de la guerra jamás se va a lograr acabar con la violencia que tanto nos ha hecho daño en Colombia. Entonces, él decía eso. La conclusión: Uribe tiene la guerra como un negocio porque la gente vota por él con la expectativa de que él sea quien acabe con las guerrillas. Eso lo dijo mi abuelo. Ahora, el señor militar retirado que les digo, un abuelito también,
pero no un abuelito mío, un abuelito, nos dijo lo siguiente: yo no entiendo, abro comillas, yo no entiendo cómo gente que no ha estado en la guerra puede estar peleando en contra de que exista un proceso de paz. Dijo: yo creo que lo más sensato y lo que más rápido puede acabar con la guerra es perdonar. Y si no se perdona, esto va a durar por muchos años y el dolor de muchísimas familias más, al igual que el que yo pasé, va a durar muchísimos años más. Ahora bien, les doy mi conclusión de estas dos historias. Uno siempre da opinión acerca de lo que pasa con el proceso de paz, pero uno nunca ha estado en la posición de gente que sí haya estado en la guerra. Estos son apenas dos personajes que han estado involucrados con esta guerra. Pero piensen en esas familias, en los desplazados, en gente que todos los días ha tenido que vivir ese suplicio. Gente que ha sentido las balas pasar sobre sus cabezas. Muchas de las personas que están en contra del proceso de paz jamás han tenido que ver con esta guerra infame que le ha tocado vivir a este país. Y sin embargo, prefieren que sigan asesinando a guerrilleros o que sigan asesinando soldados con tal de conseguir una paz a las malas. Estas dos historias que les he contado sirven para pensar por un segundo si de verdad vale la pena seguir con más sufrimiento y con más muertes. Pensemos un segundo en la cantidad de familias que han tenido que evitar este sufrimiento a lo largo de este último año en que se ha reducido la violencia tanto a costa del proceso de paz. Porque sí, el proceso de paz ha servido para que las muertes y la violencia se haya reducido en el último año. Y es que es cierto que la paz se va a firmar y la paz no va a estar inmediatamente después de la firma del proceso. Eso lo sabemos todos. Pero es una gran ayuda, es un gran avance que tenemos que apoyar. Estos dos personajes que les cuento, mi abuelo y el señor del ejército, están de acuerdo en que se firme el proceso de paz con la justicia que tenga que ser contra estos guerrilleros. Porque saben que después de la firma de este proceso es un gran comienzo para acabar con otros grupos que también están haciéndole tanto daño al país. Eso era lo que les quería contar hoy. Espero que mañana estén pendientes del video. Un abrazo y nos vemos pronto. Piensen en estas dos cosas. Pónganse un momento en el lugar de la gente que ha tenido que sufrir la violencia todos los días. De la gente que de verdad ha tenido que ver a sus familiares irse por culpa de esta maldita guerra que nos ha consumido por más de 50 años.